Lo que le pasó al pequeño Timothy la noche de Halloween de 1974 arruinó esta celebración durante muchos años y le sacó el sueño a muchos padres. En una lluviosa noche de Halloween de 1974, los niños de Deer Park, Texas, estaban tocando puertas. Ronald Clark O'Brien, un óptico, también estaba afuera cuidando a sus hijos, Timothy, de 8 años, y Elizabeth, de 5, mientras pedían dulces en un vecindario suburbano cerca de su casa. Junto a ellos estaba el vecino de O'Brien, Jim Bates, y su hijo pequeño. Una de las casas a las que se acercó el grupo tenía todas las luces apagadas, pero los niños golpearon la puerta de todos modos. La vaga promesa de dulces era demasiado tentadora, pero no hubo respuesta. O los ocupantes se escondían o no había nadie en casa. Cada vez más impacientes, los niños corrieron a buscar otra casa y Jim los siguió. Ronald, en cambio, se quedó solo. Pero poco tiempo después, Clark Ronald O'Brien tenía buenas noticias. Sacó un puñado de Pixie Stick. Son unos tubos de caramelo amargo en polvo. Resultó que alguien había estado en la casa oscura todo ese tiempo y le habría dado esos dulces. Se repartieron los dulces uno a cada uno de los niños presentes. Uno para el otro hijo de Jim y otro para un niño de 10 años que Ronald había reconocido de la iglesia mientras el grupo caminaba a casa. Antes de acostarse a Timothy O'Brien se le permitió una golosina del botín que recaudaron esa noche y eligió un tubo de Pixie Stick, pero el azúcar en polvo estaba atascada en la pajilla y no fue hasta que su papá lo ayudó que pudo tomarlo. Su primera saboreada sabía amarga. Se quejó, así que Ronald le dio un vaso de gaseosa para quitarle el mal sabor. Menos de una hora después, Timothy estaba muerto. El caso fue tomado por el oficial de policía Mike Hinton, quien rápidamente se dirigió hasta el hospital donde fue trasladado el niño para interrogar a los padres sobre lo sucedido horas atrás. Después de eso se comunicó con el forense Joseph Jack Kempken, quien le pidió consultar a la morgue sobre los olores que desprendía el cuerpo del pequeño. Tras preguntar al lugar, Hinton indicó al doctor Jack Kempken que de la boca del menor surgía un aliento similar a almendras. La conclusión del experto fue clara: se trataba de cianuro. La posterior autopsia al cuerpo de Timothy reveló que las conclusiones de los dos hombres eran correctas, por lo que se inició una investigación en todo el vecindario para averiguar quién había puesto veneno en las barras de dulces. El patólogo dijo que Timothy había consumido suficiente cianuro como para matar a 2 personas. En las pruebas se encontraron que las 2 pulgadas superiores del Pixie Stick estaban llenas de veneno granulado. Los oficiales de policía lograron recuperar todos los dulces restantes de los otros niños antes de que ninguno de ellos tuviera la oportunidad de consumirlos, y notaron que quienquiera que fuera el responsable había usado grapas para sellar el paquete del Pixie Stick después de manipularlo. Eso fue lo que salvó la vida de otro niño esa noche, ya que lo encontraron en la cama con el dulce en la mano, pero no fue lo suficientemente fuerte como para vencer las grapas. La policía llevó a Ronald O'Brien de regreso al vecindario en el que el grupo había estado pidiendo dulces, para que pudiera dirigirlos a la casa donde había recogido el Pixie Stick, pero estaba perplejo. Simplemente
no pudo encontrar ni reconocer la casa y dijo que nunca había visto el rostro de la persona responsable. Los investigadores comenzaron a sospechar. Pasaban los días y era increíblemente frustrante. No lograban recabar suficiente información del caso, así que volvieron a interrogar a O'Brien y fueron bastante firmes con él esta vez. La táctica funcionó. La memoria de Ronald se reactivó. Esta vez pudo recordar la casa de quien le habría dado los dulces. El hombre que vivía allí no estaba en casa, por lo que los oficiales fueron a su lugar de trabajo, el aeropuerto William Howe de Houston, y lo arrestaron frente a sus colegas. El misterio había terminado. Caso cerrado. Solo que el hombre tenía una coartada. Resultó que estaba trabajando esa noche. Su esposa y su hija estaban en casa y habían apagado las luces temprano porque se habían quedado sin dulces. Colegas y las rutas de tiempo confirmaron la historia del hombre. Esto solo aumentó las sospechas, ya que la coartada era muy firme. Poco después, los detectives habían descubierto que Ronald O'Brien había contratado recientemente pólizas de seguro de vida para sus 2 hijos, $10.000 por niño en enero de ese año, y luego otros $20.000 por cada uno un mes antes de Halloween. Los investigadores ya estaban enterados que Ronald tenía deudas de más de $100.000, así que cuando se enteraron de que había llamado a sus aseguradoras para preguntar sobre el pago a las 9 a.m. de la mañana después de la muerte de su hijo Timothy, estaba claro que el caso en su contra estaba comenzando a tomar forma. Con una orden judicial, una búsqueda en la casa de O'Brien ofreció un par de tijeras con residuos de plástico adheridos, que era similar al que se encontró en los dulces con cianuro. También encontraron un trozo de cinta. En él, O'Brien había anotado el monto de cada una de sus facturas. El total llegó a casi la cantidad exacta que esperaba cobrar de los ingresos del seguro. Clark O'Brien fue arrestado y llevado para ser interrogado. A medida que avanzaba la investigación, la evidencia comenzó a acumularse contra Ronald. Resultó que Clark O'Brien iba a la universidad comunitaria y en clases le hacía preguntas a su profesor como ¿qué es más letal, el cianuro u otro tipo de veneno? Otro testigo que trabajaba para una empresa química en Houston le dijo a la policía que un hombre había entrado a comprar cianuro, pero se fue después de que le dijera que la cantidad más pequeña que podía comprar eran 5 libras. El hombre de la tienda dijo que no podía identificar a O'Brien, pero recordó que su cliente vestía una bata beige o azul, como un médico. O'Brien era óptico. Ese era exactamente el uniforme que usaba para trabajar. En ese tiempo, al no existir análisis de huellas dactilares, no fue posible probar que el sospechoso había tenido contacto con las barras de caramelo, por lo que el óptico de 30 años ocupaba la presunción de inocencia a su favor. Ronald se declaró inocente y su defensa culpó de los dulces contaminados a un hombre imposible de rastrear, un individuo enfermo que usa la tapadera de Halloween para envenenar a niños desprevenidos. Pero amigos, familiares y compañeros de trabajo testificaron contra el hombre que la prensa ahora llama el hombre de los dulces o el hombre que asesinó a Halloween. Y el 3 de junio de 1975, un jurado tardó solo 46 minutos en emitir un veredicto de culpabilidad por un cargo de asesinato capital y 4 cargos de intento de asesinato. Una hora después se decidió que Ronald sería ejecutado en la silla eléctrica. Afuera de la penitenciaría del estado de Texas,
En Justville, cientos de personas se manifestaron en contra de la implementación de la pena de muerte en Estados Unidos. Los mismos fueron recibidos por otro grupo que apoyaba la medida, quienes le aventaron decenas de dulces. Después de ser declarado culpable, O'Brien apeló su caso varias veces, 2 veces ante la Corte Suprema. Fueron exploradas y rechazadas durante casi una década después de su veredicto de culpabilidad, por lo que no fue hasta el 31 de marzo de 1984 cuando se agotaron todas las vías de supervivencia, que finalmente fue condenado a muerte por su delito. En este punto, la Corte Suprema de los Estados Unidos había dictaminado que la silla eléctrica era un castigo cruel e inusual, por lo que su vida terminó con una inyección letal. A las 12:48 am, Ronald fue declarado muerto. Lo que está a punto de suceder en unos momentos está mal. Perdonaría a todos los que han participado de alguna manera en mi muerte, decían las últimas palabras de O'Brien. Después de que los crímenes de O'Brien se hicieran públicos, se implementaron programas de seguridad de Halloween en Pasadena, enseñando a los padres métodos para evaluar la seguridad de las golosinas de puerta en puerta mediante inspección visual. Espero verte pronto en otro caso perdido. Te veo luego en otro caso perdido.